Noche de sábado, noche de palabras en las pantallas, de frases complejas, de datos, de hojas que vamos pasando, de documentación perdida, de archivos añejos, de expedientes X, de casos de avistamientos OVNI. En estas páginas, en estas pantallas, en estos testimonios se recogen esas vivencias que antaño o a día de hoy alguien ha presenciado. Datos fríos escritos a mano a máquina que a veces nos hacen olvidar que detrás hay una persona. Era el año 2005 cuando Charo me presentó a José. José era un empresario y es un empresario de Zaragoza y que en aquel momento tenía que contarnos algo. Así pues, me invitó a subirme a su coche y emprender viaje hacia un punto muy próximo a la capital Maña, en donde él tuvo su experiencia. Poco a poco fuimos recorriendo aquellos caminos, aquellas carreteras que en su juventud él recorrió antes, ahora cambiados por el paso del tiempo, las nuevas obras y las nuevas instalaciones que se estaban construyendo. El paisaje más profundo aún se mantenía en pie. La civilización no había acabado con ella todavía. Así pues nos dirigimos hasta el punto clave en el que José tuvo su avistamiento. Estamos hablando de una pequeña población muy próxima a Zaragoza, casi anexa. Es más, apenas te das cuenta que abandonas Zaragoza cuando entras en ella. Pero sin embargo, una vez que sales de la urbe, te adentras en esos campos que en antaño estaban abandonados, te das cuenta que hace más de 30 años aquel paisaje iba a ser muy diferente. Las nuevas construcciones, los nuevos edificios, esas edificaciones que prometían ser para aquella juventud que desde Zaragoza se acercase, se empezaban a elevar majestuosamente en los años 2005. Y poco a poco fuimos avanzando hasta llegar al punto clave desde donde observaríamos allí en la distancia, sobre aquellos pequeños cabezos, como José les llama, junto a esas líneas de alta tensión. Desde ese punto en el que él, de joven, de crío, de chaval, tuvo la oportunidad de ver algo que a día de hoy no ha olvidado. Sí, o sea, aquello... Desde aquella nave, ese techo plateado que se ve allí al fondo, bueno, pues digamos eso no existía, ahí estaba la mina de sal abandonada, llevaba ya unos 15 años abandonada, y luego ya por este camino de aquí, esa zona de allí, que ahora ya no está ya marcado, porque esto, como puedes ver, incluso parece que fuera de un pantano esta hierba. Sí, parece porque que ya fue abandonado, pero aquí, mira, ahí hay una franja de esa hierba que se nota una de los escalones, y por esa zona de allí es por donde iba, ceñida a los montes, iba el camino. Que era un camino para tractores y demás. Y esto todo estaban mancadas. Más allí, más arriba, supongo se pronunciarán más, se notarán más. Sí. Y el temor estaba en hacer la maniobra aquí, marcha atrás a oscuras y caerme. Y más o menos la puerta, ¿sabes? Se ve dónde se quedaría más o menos. Sí, la puerta nos quedamos allí. ¿Ves esa vaguada que hace así? En esa zona se quedó. Y el aparato lo seguía viendo porque se notaba que estaba a una altura. Y lo que no supe distinguir a qué distancia podía estar. ¿Lo podrías ubicar más o menos entre la línea de tensión? Se podía decir que estaba ese poste que va allí y estos otros más delgaditos que están aquí. Estos de aquí, estos que se ven aquí, van hacia este punto. Aquellos se vienen hacia allá, digamos hacia la carretera Castellón. Entonces digamos que entre ese y este grande.
O sea, el objeto estaba siempre en lo altos de la línea de alta tensión, Sí. y de él salían pequeñas esferas. Pequeñas esferas, pero no se les veía llegar hasta el suelo, pero claro, también estaba a oscuras, no podía yo saber una altura de los montes como puedes ver ahora. ¿Y cogían algún tipo de dirección las esferas? ¿Iban hacia un lado? No, ¿Caían rectas, muy rectas. hacia abajo o rectas? Aparentemente muy rectas, sí. Además surgían aparentemente también de una de las puntas, completamente visto desde aquí, desde la punta derecha abajo. Así pues, hoy, 16 años después, hemos quedado con José. Nos dirigimos hasta un parque zaragozano, en donde de nuevo hablaremos con él para que nos cuente su experiencia. Pues cuéntanos, ¿qué vistes? Sí, bueno, ya os comenté que en el 72, cuando yo vivía en Cuarte de Huerva, concretamente en la calle Paniza, pero algunas personas le llamaban Bailadero también. Bueno, pues tenían mis padres un chalet allí que por el ventanal se veía pues una buena perspectiva, no había ningún obstáculo de construcción o natural que nos quitase las vistas. Coincide que mi habitación daba hacia el este, o sea, yo veía los montes. De otras habitaciones pues se veían Zaragoza, el jardín que tenían mis padres y la carretera Valencia a lo lejos, y el Moncayo. ¿No? Bueno. Tenías buena vista. Y ya una noche, como mi cama estaba puesta de tal forma que hacia la ventana, digamos recta, pues a mí me encantaba porque dejaba las cortinas abiertas, nadie me podía ver desde abajo, puesto que estaba en un cabezo y esa parte nos pertenecía, nadie entraba por allí. Así que de noche, como no me veía nadie, yo dejaba las cortinas abiertas y podía ver el amanecer, dependiendo de qué fechas estuviéramos, porque me levantaba temprano para trabajar también, y en invierno pues claro, era oscuro. Pero vamos a ver, en invierno precisamente una noche me desperté a mitad de noche y vi una luz ahí a lo lejos. No me extrañó porque en esa zona, precisamente en esa franja, circulaban aviones de tipo militar y de tipo comercial, entonces, hacia el aeropuerto. Unos a la base americana y española, supongo, y los otros eran los comerciales. No me extrañó en absoluto, pero lo que sí que me extrañó que es que hacía mucho viento, el típico viento de Zaragoza, que ya lo conocemos todos, y aquella luz estaba ahí quieta, pero tenía una peculiaridad, era con forma triangular. Bueno, todos sabemos que el foco que sea, con la forma que tenga, nunca te da de frente una luz con forma, ¿no? Entonces aquello me llamó la atención, estaba allí quieto, no se movía para nada, y mi hermano, que dormía en la habitación de al lado, lo fui a buscar para que presenciase lo mismo que yo, digo, a ver si estoy alucinando. Mi hermano vino y efectivamente dice, oye, eso no es ningún avión ni ningún helicóptero, con el viento que hace, y además está ahí quieto. Total, que así las cosas, lo comentamos al día siguiente con mis padres en la comida, y mi madre tuvo curiosidad, oye, llamarnos si vuelve a ocurrir. Así que yo, como calculé la hora a la que me había despertado, me puse el despertador, justo me desperté y allí estaba ese aparato, o mejor dicho, luz. Porque quiero dejar clara una cosa, yo no estoy interpretando que vi marcianos, o que vi ovnis, o que vi nada, vi una luz, con una determinada forma muy concreta. Bueno, pues avisamos a mis padres, vinieron allí, mi padre en este sentido era muy incrédulo, tampoco era entusiasta ni mi hermano, ni mi madre, ni yo en temas de ovnis, era una cosa que, bueno, oías hablar, pero no íbamos más allá.
Y entonces lo que ocurre que efectivamente mi padre dijo, oye, pues sí es cierto, eso no es un avión. Además hacía viento también esa misma noche. Bueno, así las cosas, yo tenía por entonces una cámara EUMIC Super 8 y pensé que sería buena idea el tratar de filmarlo. Entonces lo que hice una noche de sábado a domingo, porque entonces se trabajaba los sábados por la mañana, no podías trasnochar el viernes, pues avisé a mi hermano para ver si quería venir. Pero antes yo ya había comprado un cartucho de Super 8 para la EUMIC, de alta sensibilidad, creo que recordar que se denominaba, porque era para cuando filmas en penumbras o en un cumpleaños con las velitas allí soplándolas, esas cosas. Y pensé que aunque no fuera la mejor para tal cosa, pero me acercaba bastante a decir algo que puede filmar en la oscuridad. Entonces le propuse a mi hermano venir a ir a buscarlo por un camino que yo conocía, que iban los tractores para labrar en el secano, que le llamaban allí. Bueno, no quiso venir, me fui yo solo con una Seata, que era un apaño que había hecho la SEAT con un SEAT 600, transformándolo en furgoneta. ¿Un SEAT 600 en Sí, furgoneta? En furgoneta, ¿no? Entonces Seata, muchos todavía la recordarán. Y que cuando hacía viento lateral pues se te llevaba, porque era mucho volumen y poco peso. Bueno, la cuestión es que yo me fui con ese aparatico allí y con la filmadora. Yo sabía qué camino tomar, era un camino que era de tierra, era una pista, no se salía, o sea, se podía llegar hasta el ojo del canal, no era necesario salir a la carretera de Valencia, y llegabas a Zaragoza de igual forma, ¿no? Un poco bacheado, pero llegabas. Y unos metros ya, o sea, como diría, vas por allí y a tu derecha están los montes, a la izquierda los huertos, que entonces no había tantas naves como ahora industriales, no había tanta industria. Doblé a la derecha porque los montes a mi derecha no me permitían ver el aparato, pero yo ya sabía que cuando doblase a la derecha ya iba a estar de frente otra vez al objeto, y efectivamente así fue. Así que fui subiendo por las roderas, bueno, había que evitar las roderas que habían dejado trazadas los tractores cuando se embarraba aquello y demás, y había unas zonas escalonadas que es donde cultivaban el secano. Bueno, ya llega un momento, de pronto pues pensé que se me había calado la furgoneta y no, se paró de golpe. Se paró. Y se quedó todo sin luz. Pero por la situación, bueno, no caí yo en el asunto de que me había quedado sin luces. Sencillamente volví a intentar arrancar y el típico sonido que hace tan frustrante eso de que el motor de arranque, ves que no tira para adelante, pues no lo hacía en absoluto, no hacía nada de ruido. Pero yo vi el objeto. Era curioso porque de una de las puntas salía como un trazo de unas esferas o círculos que bajaban hacia abajo, y así como bajaban iban más brillantes, pero las de detrás parecían como perder el brillo, que sin embargo comenzaba otra vez a bajar esa esfera o ese círculo, también con una luminosidad como la anterior, y las que iban quedando detrás pues estaban con menos luz, o sea, iban perdiendo el tono, pero así sucesivamente. Bueno, bien, saqué la filmadora, a falta de poder hacer otra cosa, me puse a filmar y tampoco me di cuenta de que precisamente esa noche, hago este inciso, no hacía viento. Y normalmente hubiera podido oír el rumor que hace el motorcito eléctrico de la filmadora. En aquella época llevaban una lucecita roja dentro, no ponía rec como ahora las cámaras de vídeo, pero se encendía. Yo no caí en el detalle de que ni se había encendido ni oía el ruido. Yo estaba concentrado en lo que estaba viendo y preocupado de cómo volver a casa cuando se me había calado allí la furgoneta y no arrancaba. Consideré que, bueno, no lo veía muy bien, quiero decir, le apreté el botón del zoom para que se acercase, que era eléctrico, pero también era manual, así que tuve que recurrir al manual porque el eléctrico vi que no se movía. Pero tampoco caí en ese detalle de que fallaba por algo. Bueno, total, al final decidí que después de varias intentonas de que arrancase la furgoneta, pues no me atreví a echarla hacia atrás para hacerla ir a parar una bancada para luego empujarla cuesta abajo por donde yo había venido, porque eso tenía una ligera subida hacia arriba, ¿no? Bien, entonces decidí regresar a casa, era todavía de madrugada, fui a mi casa
y me tumbé, sin cambiarme, me descalcé y me tumbé encima de la cama y seguí viendo el aparato allí, o bueno, aparato, la luz. La luz. Total que en un determinado momento empezó ya a verse el azul en el horizonte que recortaba ya los montes que yo podía ver desde mi casa, se veía esa silueta de los montes y el leve, o sea, todavía una tonalidad leve azul, claro, y de pronto el aparato desapareció hacia arriba. O sea, pero fue, vamos, no se puede contar en segundos, porque desapareció totalmente. Así las cosas, ya decidí, como ya estaba amaneciendo, pues me fui de nuevo a por la furgoneta, a mi derecha los montes, a mi izquierda los huertos, y ya doblé hacia donde había cogido la entrada del camino y veo que la furgoneta me la había dejado con las luces encendidas. Yo todavía no asociaba estas cosas, decía, jolín, pero qué despistado, ¿cómo he dejado esto encendido? ¿No? Porque vi las luces de posición rojas que daban hacia mí y como el foco pues aún enfocaba un poco, los focos aún iluminaban el suelo. Fui, apagué las luces, arranqué perfectamente, así que retrocedí un poco hasta una parte plana que había y ya pues me fui hacia mi casa. Al día siguiente, bueno, esto lo comenté en casa también, y estaba impaciente por llevar a revelar lo que hubiera podido filmar allí, que fue muy poco rato. Entonces esperé. Al día siguiente el aparato estaba, pero no fui, no me atreví a ir porque total, digo, si se me va a parar la furgoneta, y el camino vi que era muy malo, así que lo dejé estar y tampoco filmé desde mi casa. Pero al día siguiente, o sea, tercer día, ya no estaba el aparato. Y una cosa que reparamos con mis padres era que cerca pasaba una línea de alta tensión. Se veía desde mi casa, venía desde lo lejos y digamos que se veía un buen tramo desde mi casa. Y yo veía que parecía aparentemente ir a parar. La línea de alta tensión seguro que continuaría a lo suyo, pero que coincidía un poco con la vertical del aparato ese, o la luz. Total, que llevé la película a que me la revelasen. No me importaba desechar el resto de película que había, que era la mayoría de la cinta, y al tercer día cuando fui, que me indicaron que fuera a buscarlo, pues me dijo el señor de allí de la tienda, dice, oye, pero si no la has estrenado siquiera, está aquí completa. Yo, no puede ser. Y no, bueno, pues me la llevé otra vez a casa y efectivamente, ya luego la aproveché para otras cosas, pero no había movido. Y entonces fue cuando empecé a atar un poco cabos. Decir, bueno, pues es verdad, yo las versiones que he oído o leído por ahí son de que se paran los motores, cosas eléctricas que se apagan, etcétera. Entonces ya asocié que algo así sería. Vuelvo a reinsistir en que yo no creo que fueran marcianitos ni fuese un aparato, era una luz. Algo raro. Pero algo sería. Así las cosas, bueno, pues ya solo decir que cuando alguna vez surgía el comentario de tema de ovnis y yo contaba esta versión, pues enseguida, pues claro, la gente enseguida, no, es que te parecería que habías visto, es que esto, es que este tipo de cosas. Entonces eso, ya la cuarta vez que lo conté, me desanimó y ya nunca he vuelto a hablar de eso. ¿Para qué? O sea, ya. En definitiva nadie lo cree, porque es que además te ponen cara de flash, como diciendo que se habrá chutado. Y entonces la gente saca conclusiones, o se ríen, o te toman por idiota, y otros, los que sí que creen en ese asunto, pues se lo callan para no quedar en ridículo ante los demás, que es lo que creo que suele ocurrir. Bien, yo te quería, unas preguntillas. Cuando te despertaste la primera noche, ¿fue por algo especial? ¿Te solías despertar normalmente? No, me solía, ya desde joven me solía despertar a mitad de noche. O sea, no fue porque notaras algo especial o tuvieras alguna sensación rara, simplemente te despertaste y ya está, ¿no? Sí. He leído en lo que nos mandaste que las noches que lo veíais desde casa andaba aire. Sí, hacía mucho viento. Sin embargo, la noche que fuiste no había ni gota de aire. No, la noche ya anterior, la noche del viernes al sábado, ya no hacía viento. Esos días ya no hubo viento, porque claro, durante el día también hacía viento cuando lo hacía de noche. Pero ya no había viento. Y además, luego el sábado tampoco.
ni el domingo. Ya hubo unos días que no coincidió, que no hacía viento. Hombre, es curioso que apareciera tantas noches seguidas, ¿no? Porque lo visteis 4 noches. Sí, yo calculo que unas 4 noches, entre que lo vi yo primero y avisé a mi hermano, luego avisamos a mis padres que vine a verlo, luego yo lo vi del viernes al sábado, pero los sábados en aquella época se trabajaba, así que había que madrugar. Y ahora también. Bueno, algunos también. Y se trabajaba por la mañana, vaya, y entonces ya fue la noche del sábado al domingo cuando ya lo vi, o sea, lo vi, creo recordar del domingo al lunes también, pero ya no lo vi más, porque como he dicho antes, no me animé a ir otra vez con el vehículo allí. ¿Y desde casa se veían bajar esas bolitas de luz también? Sí, se veían también. ¿Y fueron todas las noches también o...? No, todas las noches. Lo que pasa es que me fui más consciente cuando estuve supuestamente más cerca, porque la verdad es que no puedo evaluar qué distancia había. Ya. Si de 1 kilómetro o de muchos más kilómetros, porque claro, la altura a la que estuviera podía engañar. Sí. ¿No? Si estuviera más bajo podías evaluar, pero si estaba alto pues no sabes exactamente. Y luego, de hecho, hay que pensar que de cuando en cuando era curioso, porque en las ocasiones que yo lo estuve viendo desde mi casa y luego allí, no pasó ningún avión. ¿A qué horas pasan? Pues como yo estoy durmiendo no lo sé, pero sí que sé que oigo a veces el sonido de los aviones, lo oía. Sobre todo de noche se oyen más los sonidos al ver otras cosas en silencio, ¿no? Y eso es un detalle. Eso es muy curioso, que mientras estuviera el objeto no se viera pasar aviones. Y quiero apuntar una cosa que es... el hecho de que desapareciera tan de golpe y aparentemente en ese momento para mí hacia arriba, pues resulta que viendo con mi hija cuando era pequeña un vídeo de Tintín, las aventuras de Tintín, que creo recordar que era el vuelo 700 y algo, 400 y algo, era algo así. Bueno, pues estaba viendo la película con mi hija y entonces en una de las escenas ya sí que se ve un ovni que sale disparado hacia arriba. Digo, anda, o sea, lo estoy viendo plasmado en dibujos animados, pero yo había leído que Hergé se documentaba mucho para hacer cada historieta de Tintín. Claro, no quiere decir con esto de que haya hablado con extraterrestres, pero sí que con personas que ya han dicho que lo han visto y han visto ese detalle. Sí. ¿No? Y supongo que es eso nada más. Pero era un detalle muy curioso y coincidente. Cuando llegaste al camino, ¿notaste algún cambio ambiental? ¿Notaste que, yo qué sé, los ruidos típicos del campo, que se pueden escuchar, los animales y demás, se escucharan? ¿O el silencio...? No, había mucho silencio, sobre todo cuando se me apagó la furgoneta, cuando se paró y salí fuera de ella, me quedaba quieto porque precisamente yo estaba intentando descubrir si ese aparato o luz emitía algún zumbido, alguna cosa, pero no oía absolutamente nada, era todo silencio. ¿Y en aquel momento no se te ocurrió quedarte en la furgoneta a esperar que amaneciera antes de volver a oscuras hasta tu casa? Pues no, me fui a mi casa con la filmadora y todo y dejé la furgoneta allí sin llaves, por supuesto. Además, como mucho pensé, aunque no creía que madrugasen tanto, pero gente que va con las motos, entonces estaba de moda el trial, que llamaban. Y sí que aparecía por ahí, por los montes, iba gente con las motos. Digo, mal será que llegue alguien antes que yo a la furgoneta y la desvalije o rompa cosas. Pero no fue así. O sea, estaba la furgoneta perfectamente allí con sus luces encendidas. ¿Más o menos qué hora sería cuando llegaste allí? Bueno, a esa hora serían era invierno. Ya cuando llegué allí ya había algo de luz, no estaba el sol, no se veía ni en el horizonte, pero se veía ya suficiente luz. Yo creo que serían sobre las 7 de la mañana o algo así. ¿Cuando volviste a buscar la furgoneta? Yo creo que sí, es que ahí se me disipa un poco porque era invierno, entonces la luz no aparece pronto. Pero yo me acuerdo que ya había suficiente luz para no tropezar en el suelo con nada, ni... ¿Y a qué hora te pusiste el despertador? El despertador a las 3 de la madrugada. A las 3. Todas las noches que lo quise ver, lo ponía yo a las 3. Y ya estaba. Sí, porque era la hora que lo vi la primera vez.
Digo, no vaya a ser que madrugue yo demasiado. Y más o menos calculando, desde que pusiste el despertador, te vestiste, cogiste la furgoneta y fuiste hasta allí, ¿cuánto tardarías? Ah, no, ahí fui disparado porque ya me lo preparé todo. O sea, eso en media hora ya salí disparado y desayuné si quieren en ese momento. O sea que para las 3:30 Sí. ya estabas allí. Luego ya dejé pasar un buen rato hasta que ya se vio la línea de luz por el horizonte y entonces decidí que ya podía ir porque ya iba a haber luz. ¿Tienes recuerdo de dejar la furgoneta, de volver andando todo el camino? Sí, por la noche exactamente. Además me dio un susto un perro, porque yo iba caminando y apareció un perro por detrás de mí y bueno, no ladraba ni me perseguía ni mucho menos, sino que iba detrás de mí, cosa de los animales. Entonces me dio inicialmente pues un susto tremendo. Luego ya vi que era pacífico. Ya regresé a casa y ahí estoy. Hay un detalle también, mira. Perdona, ¿te acompañó hasta casa el perro? No, se fue ya cuando ya llegaba a la cercanía del pueblo, a las afueras, pues ya el perro fue a su modo. Se fue. ¿Y te empezó a seguir desde que dejaste la furgoneta? No, fue ya casi llegando al pueblo. Vale. No, fue Perdona. una coincidencia, ¿no? Como deambulan por ahí los perros de noche o de día, pues fue una coincidencia, pero más que nada lo destacable era el susto que me dio. Me imagino, sin luz ni nada. Veo un hombrecillo verde. Pero vamos, no he sido, no he sido entusiasta del tema de ovnis. Simplemente tenía curiosidad, había leído artículos que hablaban motoristas de la Guardia Civil que se les había parado a los dos la moto al ver un determinado objeto, gente que comentaba ese tipo de cosas y nada más, no me entusiasmaba ni comprar libros y todo esto, pero sí que me fastidió que en una de las veces que hice el comentario ante otras personas, no, claro, y tú seguramente pues te habrás comprado libros y revistas que hablan del tema ovni, que tal, digo, vaya hombre, o sea que tú ya estás elucubrando acerca de lo que yo haría con respecto a mi observación. Pues no me entusiasmó, ni tengo libros de ovnis, ni me interesa el tema. ¿Y las lucecitas estas que salían, eran todas iguales? Todas del mismo color, como la luz triangular. ¿Y bajaban y volvían a subir o bajaban y No, aparentemente bajaban y digamos la que iniciaba el turno, por así decirlo, como hubo varias veces, era más luminosa que las demás, pero así como iba bajando, seguía luminosa, pero dejaba como un rastro de bolitas o círculos que ya iban perdiendo la luminosidad hasta que iniciaba otra salida de la punta del aparato y seguía hacia abajo de esa misma forma. ¿Y esa bolita se iba hacia algún sitio? No, o...? rectas totalmente, una detrás de otra, en fila perfecta, o sea, una fila perfecta. ¿Y por allí hay algún tipo de embalse o alguna cosa aparte de las líneas? Lo que estaba es la línea de alta tensión, entonces luego yo lo asociaba, digo, igual cogían energía o algo así. Porque yo sí que había leído en un Mecánica Popular, cuando el famoso apagón de Nueva York, del 64 que fue, pues luego comentaban de gente que había visto fuera de la ciudad, había visto esto, había visto el otro, y entonces decían que en un tendido de alta tensión pues habían visto varias aparentemente naves que estaban puestas a lo largo y paradas encima de la línea de alta tensión. Yo dije, bueno, pues a lo mejor esto es algo similar. Solo que esto no era redondo el aparato, era triangular. Bueno, curioso. Triangular perfecto. Sí, perfecto, era perfecto. Por eso es que es muy difícil que una luz puedas ver, sea como sea el foco. Sí, normalmente tiendes a ver la redonda. Lo ves así difuso, ¿no? Y hay un detalle que se me había olvidado, siempre en la furgoneta, pues claro, llevábamos las herramientas básicas para los triángulos que ya se utilizaban entonces, y el chaleco amarillo anaranjado no te lo exigía. No exigía. Entonces, ¿no? Pero sí que llevábamos la linterna, claro está. Y yo la linterna la saqué para volverme a casa y no tropezar con una rodera de tractor, que te podías pegar un sí. La cogí, pero tampoco funcionaba. Y lo asocié a que, bueno, como siempre la tenemos ahí, pues las pilas se habrán ido gastando. Esa es la conclusión a la que llegué, que podía haber sido esto también, porque, total, la dejé en la furgoneta y no me la llevé. Si me lo hubiera llevado, a lo mejor ya cerca de casa hubiera funcionado. Eso no lo sé. ¿Y cuando volviste la probaste a ver si funcionaba? No se me ocurrió. Es que era una situación un tanto
confusa para mí. Ya. Y me imagino que habría luna, ¿no? Para que volvieras sin tropezarte ni nada, o era muy oscura la noche. Solamente estaba la luz de ese aparato. Y luego la luminosidad de Zaragoza al fondo pues impedía ver estrellas. O sea, este tipo de cosas. Y cuando dices que era un poco impendiente, ¿no? La subida. ¿Y dejar allí la furgoneta no te dio miedo de que se pudiera ir hacia atrás o se te moviera alguna cosa? De mano y la marcha puesta. Y así, lo dejé ahí. Y es como lo hice. Pero claro, si yo hubiera intentado bajar a una de los escalones que hacía el terreno, si hubiera intentado echar marcha atrás para ponerla en un plano y luego empujarla, porque era muy ligera, ¿no? Era muy ligera, podía haberla empujado hacia el camino y cogerla cuesta abajo. Pero el temor era que como no veía, pues entonces podía meterla en una rodera y ya sí que era ya más fastidioso el sacarla. Habría que haber recorrido una grúa, ahí anda, lleva una grúa hasta allí, que no es carretera ni es camino asfaltado, era más complicado. Y en ese momento que estás allí viendo aquello bajando, no te funciona la furgoneta y demás, ¿qué sensación tuviste? ¿Sensación de inquietud, de paz, de tranquilidad? Bueno, mira, tuve una inquietud como me la hubiera podido provocar el hecho de que no me funcionase el arranque en la ciudad. Es un engorro, ¿no? Pero esa fue la inquietud momentáneamente. Porque de alguna manera, pues instintivamente yo sabía que como en otras ocasiones en la ciudad, pues dices, bueno, cojo esta cuestecica y ya ahí se me arranca y ya es suficiente, la llevo al taller y que la arregle. Pero en ese momento era difícil por el tipo de camino que había. Y no obstante tampoco me inquietaba porque yo enseguida pensé, sí, cuando ya después de que filmé, que no tuve resultado como ya comprobé más tarde, ya sabes, yo pensé, bueno, la intenté arrancar de nuevo, no hacía ni nada más, o sea, perdón, cuando ya regresé, bueno, espera, me estoy confundiendo, cuando dejé de filmar, volví a intentarlo y no hacía ningún sonido, no hacía más ningún sonido. Pero luego sí, ya cuando apagué las luces para darle el arranque, pues funcionó la primera, no hubo ningún amago de que fuese a funcionar, nada, funcionó la primera. A lo mejor estaba más cerca de lo que te imaginas, para que pudiera influir en que aquello dejara de funcionar. Claro, eso sí, imaginar no imagino ni a cuánta distancia podía estar, ni la imagino, ¿no? Era difícil de evaluar. Para que deje todo de funcionar, o sea, la linterna podría ser que estuvieran descargadas, pero para que dejara todo de funcionar, posiblemente estaba más cerca de lo que crees. Pues no lo sé. Porque es muy difícil, normalmente en estos casos, si no hay una cercanía, no suelen influir. Pues supongo que eso será así como dices, por los artículos que había leído alguna vez. En una ocasión vi un reportaje pequeño, hace años, todavía era en blanco y negro. Y eran dos norteamericanos que habían ido a pescar y se encontraron con un aparato y explicaban sus cosas, ¿no? No recuerdo ya los detalles, pero lo que sí que decían que les sabía muy malo que se riese la gente de ellos, porque era de estos pueblos de la América profunda, y entonces eran el hazmerreír de todo el pueblo. ¿Por qué? Pues que habían contado su experiencia y estaban un poco negros de que hiciesen bromas acerca de ellos y estas cosas. Y eso pues yo lo vi las 4 veces que yo, distintas, o sea, en distintas ocasiones a lo largo del tiempo, distantes entre ellas, pues no, yo veo que la gente pues enseguida dice, bueno, ¿qué nos va a contar? Lo normal es que no crean. Hombre, últimamente la cosa ha cambiado y hay más, la gente cree que sí que hay algo. Sí, no sabemos qué, pero algo hay, está claro que tú lo has visto, nosotros hemos visto cosas, hay un montón de gente que ha visto cosas, entonces algo hay, claro está. Después está ya, pues que cada uno tenga la mentalidad, si es más cerrada o menos cerrada, que quiera ver o que no quiera ver, pero claro, algo seguro que hay. Bueno, la verdad es que supongo que el hecho de descubrir que hubiera algo tan directamente, que haya vida en el universo, pues es imposible que no la haya. Inteligente o no, no lo sé. Lo que está demostrado que aquí en la Tierra no es vida inteligente. Y si es inteligente seguro que no viene. O se van. Entonces, viendo lo que hay. Entonces, es decir, bueno, vida biológico habrá bastante, por ahí supongo. No soy astrónomo. Pero
yo me imagino que trastocaría mucho nuestro concepto de las cosas. Sí. Total, tanto histórico como actual y de futuro. O sea, trastocaría totalmente las cosas. Y a la gente, pues me parece que según cómo no nos gusta cambiar las cosas de sitio, ¿no? Sí, somos un poco cuadriculados. Entonces esa es la cuestión. Ya te digo, no he hablado mucho tiempo y nada más. Pues nosotros te agradecemos mucho que nos lo hayas contado. De verdad, te lo agradecemos un montón, porque es la primera vez que lo cuentas para que Sí, sea publicado. Exactamente. Y te lo agradecemos muchísimo. Y única vez de momento. No hacerlo muchas veces porque tampoco, ya te digo, perdí mucho el entusiasmo con el asunto cuando me salían con esas contestaciones. Vale.